Una estridente alarma rompió el silencio en el centro de alerta de reacción rápida de la base aérea de Ämari, en Estonia. En cuestión de segundos, 2 pilotos de la Fuerza Aérea Italiana ya estaban en movimiento. Los altavoces resonaban con las órdenes de despegue inmediato. No había tiempo que perder. En el hangar, el rugido de los motores F-35 comenzó a llenar el aire. Uno de los pilotos, con el traje de vuelo ajustado y el casco colocado, subió a la cabina, se abrochó los cinturones y encendió los sistemas. Los indicadores se iluminaron, las turbinas cobraron vida y el avión comenzó a avanzar hacia la pista con una determinación casi instintiva. En segundos, el F-35 italiano alcanzó la velocidad necesaria y despegó con una potencia ensordecedora. Ascendió bruscamente sobre el cielo báltico, acelerando hacia el punto de alerta. Lo que parecía una rutina de entrenamiento era, en realidad, una respuesta real. El 19 de septiembre de 2025, 3 cazas MiG-31 Foxhound de las Fuerzas Aeroespaciales rusas violaron el espacio aéreo estonio cerca de la isla de Vainloa. Durante casi 12 minutos, volaron con los transpondedores apagados, sin presentar plan de vuelo y sin responder a los llamados del control aéreo estonio. Era una incursión deliberada. La OTAN lo sabía, y la respuesta debía ser inmediata. Desde la base aérea de Ämari, los 2 F-35 Lightning II italianos, desplegados como parte de la misión de policía aérea del Báltico, ascendieron en formación para interceptar a los intrusos. En cuestión de minutos, los cazas rusos fueron localizados. Los F-35, con su radar de espectro completo y su sigilo característico, siguieron sus movimientos a distancia segura, confirmando la identificación y asegurando que los MiG-31 no avanzaran más hacia el interior del territorio estonio. La tensión se podía sentir incluso a miles de pies de altura. No hubo comunicación entre los pilotos rusos y los controladores de la OTAN. No era necesario. La sola presencia de los F-35 bastó para enviar un mensaje claro. Tras varios minutos de seguimiento, los MiG-31 dieron la vuelta y abandonaron el espacio aéreo de Estonia. Los interceptores italianos mantuvieron posición hasta confirmar la retirada completa, y luego regresaron a base. El aterrizaje fue impecable. La misión había concluido. Ningún disparo, ninguna confrontación directa, pero un recordatorio contundente de lo que significa la vigilancia permanente. El F-35 Lightning II, caza multifunción de quinta generación, fue diseñado para escenarios como este. Despegues en minutos, intercepciones a alta velocidad, sensores que detectan amenazas antes de ser vistas. Esa combinación de velocidad, sigilo y conciencia situacional permite a los pilotos actuar con precisión quirúrgica. En el norte de Europa, donde las fronteras aéreas son tan sensibles como el clima, cada minuto cuenta. Y ese día, la disciplina, el entrenamiento y la rapidez marcaron la diferencia. Lo que comenzó como un sonido de alarma terminó siendo una demostración de coordinación perfecta. Los pilotos italianos cumplieron su misión y regresaron sanos y salvos a Ämari, cerrando un encuentro de alto riesgo que subrayó la vigilancia constante necesaria para proteger el espacio aéreo de la OTAN. En esos segundos de acción, se condensó toda una lección. Lo que empieza como un simulacro puede transformarse, sin aviso, en una misión real. A cientos de kilómetros al sur, otro tipo de misión también ponía a prueba los reflejos y la coordinación, no en una emergencia, sino en un ejercicio diseñado para simularla. En Estonia, la 82ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos participaba en el ejercicio Swift Response, una operación multinacional que forma parte del programa Defender Europe, el mayor despliegue aliado en el continente. Su objetivo es claro: demostrar que las fuerzas aerotransportadas de la OTAN pueden moverse, reaccionar y combatir en cualquier punto del mapa europeo con una rapidez abrumadora. En el corazón del ejercicio, 2 protagonistas dominaban el cielo bajo: el Che-47 Chinook y el U-60 Black Hawk. 2 helicópteros distintos, complementarios, imprescindibles. El Chinook, con su silueta inconfundible y sus 2 rotores sincronizados, es el caballo de batalla de la flota de carga pesada estadounidense. Con una capacidad de elevación de casi 12.000 kilogramos, puede transportar desde vehículos Humvee hasta piezas de artillería,
contenedores logísticos o secciones completas de puentes temporales. Su sistema de 3 ganchos de suspensión, delantero, trasero y central, permite equilibrar la carga o dividirla según las necesidades de la misión, una ventaja decisiva en entornos donde el terreno o la amenaza impiden el transporte terrestre. Durante el Swift Response, las tripulaciones del Chinook realizaron operaciones de carga externa suspendida en condiciones exigentes, maniobrando entre vientos inestables, bosques densos y zonas de aterrizaje reducidas. No había margen para el error. Cada cable de sujeción, cada ajuste de peso, debía coordinarse con precisión milimétrica. Desde tierra, los soldados observaban cómo toneladas de acero, munición y víveres se elevaban lentamente y desaparecían hacia el horizonte, trasladando la logística directamente al frente de combate. A su lado, los Black Hawk demostraban por qué son sinónimo de movilidad táctica. Menos potentes, pero más veloces y versátiles, los U-60 pueden transportar entre 3.600 y 4.000 kilogramos de carga externa, suficiente para mover un obús, palés de munición o suministros críticos. Su fuerza no está en el tamaño, sino en la agilidad. Donde un Chinook necesita espacio y tiempo, un Black Hawk entra y sale con precisión quirúrgica, incluso en zonas boscosas o bajo fuego enemigo. Durante el ejercicio, estas aeronaves se encargaron de reabastecer posiciones avanzadas y de desplegar material en puntos clave, demostrando que la combinación entre fuerza bruta y velocidad táctica es lo que mantiene vivas a las unidades aerotransportadas. Para la 82ª División Aerotransportada, entrenar de esta manera no es una formalidad, es supervivencia. Cada maniobra, cada elevación de carga, representa la diferencia entre llegar a tiempo o no hacerlo. En el campo de batalla moderno, la movilidad es tan importante como el fuego. Y los helicópteros, junto con las tripulaciones que los operan, son la columna vertebral de esa movilidad. El Swift Response no es un espectáculo para cámaras ni una demostración política. Es un examen real de capacidad. En Estonia, bajo la mirada de los aliados, los soldados estadounidenses y europeos comprobaron que pueden desplegar tropas y suministros en cuestión de horas, cruzando fronteras y obstáculos naturales sin depender de carreteras o líneas logísticas tradicionales. Es la práctica constante de un principio que define a la OTAN. La defensa colectiva se mide en minutos, no en discursos. Los ejercicios como Swift Response no son una mera demostración de músculo militar. Son una prueba viva de coordinación, tecnología y compromiso. Cada año, las maniobras de la OTAN en Europa reafirman un mensaje que no necesita traducción. Las fuerzas aliadas están preparadas. Defender Europa y Swift Response son los engranajes de una maquinaria conjunta que involucra a miles de soldados de distintas naciones, idiomas y tradiciones, pero con un mismo objetivo: garantizar que la defensa del continente sea inmediata, efectiva y colectiva. Estonia, pequeña en tamaño pero grande en significado estratégico, fue elegida con una intención clara. Situada en el flanco oriental de la OTAN y compartiendo frontera directa con Rusia, es un punto de observación y un símbolo. Entrenar allí no es casualidad, es una declaración. Cada despegue, cada maniobra y cada carga suspendida en el aire son mensajes silenciosos dirigidos a quienes ponen a prueba las fronteras de la alianza. No se trata de provocación, sino de preparación. Para los soldados desplegados, la lección es simple: la velocidad salva vidas. En un entorno en el que la amenaza puede surgir en minutos, la capacidad de responder sin vacilaciones define la diferencia entre un incidente controlado y un conflicto abierto. El ejercicio de Estonia demostró que esa respuesta existe y funciona. Los paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada completaron su despliegue con apoyo aéreo total. Las tripulaciones de los Chinook y Black Hawk mantuvieron la movilidad de las fuerzas, y los aliados europeos coordinaron sincrónicamente cada fase de la operación. Mientras tanto, la misión de policía aérea del Báltico continúa de forma ininterrumpida. Cada base, cada radar y cada escuadrón permanecen en alerta permanente, listos para despegar en cuestión de minutos. Los sucesos del 19 de septiembre de 2025, cuando los F-35 italianos interceptaron a los MiG-31 rusos, son un recordatorio de por qué la preparación constante no es opcional, sino esencial.
Lo que empezó como una alarma en Estonia terminó siendo un ejemplo de cómo la disuasión efectiva no siempre se mide en enfrentamientos, sino en la capacidad de actuar antes de que ocurra el conflicto. Para la OTAN, la defensa moderna es una ecuación entre tecnología, entrenamiento y cooperación. Ningún país puede hacerlo solo. La interoperabilidad entre aliados, el intercambio de información y la capacidad de adaptarse a escenarios cambiantes son la verdadera fortaleza de la alianza. Y en los cielos del Báltico, en las bases del norte y en los ejercicios del este, esa fortaleza se ve y se escucha en cada rotor, cada turbina y cada despegue. Al final, tanto las intercepciones reales como los entrenamientos más exigentes sirven a un mismo propósito: mantener el equilibrio, proteger el espacio común y asegurar que, cuando suene la próxima alarma, los pilotos, los helicópteros y las tropas ya estén listos para responder. Porque la defensa no se improvisa. Se entrena, se coordina y se demuestra, una y otra vez. En la ciudad de Irkutsk, tras la valla de acero de la planta de aviación de la corporación Irkutsk, el rugido de los motores turbofan se mezcla con el destello de chispas como relámpagos. Desde aquí, Rusia impulsa su proyecto más ambicioso de la última década: la modernización de su flota de Su-30SM a la versión Su-30SM-2. Para analistas militares, esto es mucho más que actualizar motores o aviónica. Es un renacimiento del poder aéreo ruso. Cada motor al 41F1S, tomado directamente del Su-35, ofrece un empuje masivo y capacidades de supercrucero que transforman el rendimiento de la aeronave. Desde cada ala de un Su-30SM-2 surge la ambición de recuperar los cielos para Rusia, y tras este grandioso proyecto se plantea una pregunta inquietante: ¿está el mundo preparado para presenciar el surgimiento de un nuevo gigante aéreo del este? Pero la transformación del Su-30SM-2 no se limita a la potencia de sus motores. Su radar IBI se permite detectar objetivos a hasta 400 kilómetros, mientras los sensores ópticos y los sistemas de guerra electrónica modernizados facilitan ver, escuchar y atacar antes de que el enemigo se percate de su presencia. Todos los sistemas de comunicación están integrados en una red digital táctica, permitiendo que los pilotos coordinen maniobras con Su-35 y Su-57 en tiempo real. La modernización de aviónica se realiza directamente en la línea de producción de Irkutsk, con software completamente ruso, reemplazando cualquier componente extranjero. No solo se mejora la aeronave, se reconstruye la soberanía tecnológica, con lógica de guerra futura totalmente nacional. Mientras los hangares hierven de actividad, la pregunta que ronda cada rincón de Irkutsk es clara: si una formación completa de Su-30SM-2 se desplegara sobre los cielos de Ucrania, ¿quién se atrevería a enfrentarse a ella? Cada nuevo lote de aviones que sale hacia Kaliningrado, Crimea o la frontera occidental simboliza más que producción. Representa el renacimiento del poder aéreo ruso, donde cada tornillo ajustado por jóvenes técnicos podría decidir el dominio de los cielos. Moscú ha convertido esta modernización en prioridad estratégica, combinando la producción del Su-30, Su-35 e incluso Su-57 para construir una cadena de suministro interna resistente a embargos y sanciones, asegurando que la flota aérea nunca se detenga. El Su-30SM-2 no es solo un caza renovado, es una plataforma de combate completa capaz de redefinir la guerra aérea moderna. Su armamento principal incluye el misil R-77M, diseñado para el combate aéreo de medio alcance, y el misil aire-aire hipersónico R-37M, capaz de destruir objetivos a más de 300 kilómetros. Ambos sistemas están integrados en un control digital avanzado, lo que permite a los pilotos lanzar ataques simultáneos sin perder precisión ni coordinación. Bajo sus alas, el Su-30SM-2 puede transportar hasta 8 toneladas de armamento, incluyendo misiles antibuque, bombas guiadas y sistemas de guerra electrónica, convirtiéndolo en un avión versátil y letal en múltiples escenarios de combate. Durante ejercicios recientes en el mar Báltico, dos Su-30SM-2 demostraron su capacidad operativa fijando 6 objetivos diferentes en menos de 30 segundos, estableciendo un nuevo récord para la aviación rusa. Estos ensayos no solo muestran la velocidad y precisión del avión, sino también la integración perfecta entre aviónica, sensores y armamento. Cada movimiento, cada disparo y cada maniobra se coordinan a través de una red digital táctica que conecta a los Su-30SM-2 con Su-35 y Su-57,
permitiendo que toda la flota actúe como un solo organismo de combate. La rapidez de reacción y la coordinación del sistema permiten que el avión ataque antes de que el enemigo siquiera se percate de su presencia. La modernización va más allá de la guerra electrónica y los misiles. Incluye sistemas de comunicación internos y externos que sustituyen por completo cualquier dependencia extranjera. Cada componente, cada chip y cada software han sido desarrollados y ensamblados en Rusia, consolidando una soberanía tecnológica que resiste embargos y sanciones. Esta independencia permite producir cazas modernos a una fracción del costo de nuevos aviones de quinta generación y mantener una producción continua sin interrupciones. La planta de Irkutsk ha duplicado su capacidad en los últimos 2 años, enviando lotes mensuales a las bases estratégicas de Kaliningrado, Crimea y la frontera occidental, asegurando que Rusia mantenga una fuerza aérea preparada para cualquier escenario. Además, la combinación de los motores Al-41F1S, tomados del Su-35, con el sistema de radar IBIS-E y los sensores ópticos modernizados, permite al Su-30SM-2 alcanzar velocidades de supercrucero con control total sobre maniobras de alta intensidad. Esto significa que no solo puede perseguir y derrotar objetivos en distancias medias y largas, sino también sobrevivir en entornos saturados de amenazas electrónicas y misiles enemigos. Cada vuelo de prueba refuerza la capacidad de la aeronave de mantener superioridad aérea en combate real, mientras los pilotos perfeccionan tácticas que aprovechan al máximo la integración de aviónica, armamento y motores avanzados. En el plano geopolítico, el Su-30SM-2 representa un mensaje directo al mundo. Aliados de Rusia, como Bielorrusia y Kazajistán, ya han recibido sus primeros lotes, mostrando que el equilibrio del poder aéreo regional está cambiando. La modernización permite que Rusia mantenga una ventaja numérica y tecnológica sin la necesidad de invertir en costosos cazas completamente nuevos, aumentando su flota de alta tecnología de manera eficiente y sostenible. Esto obliga a la OTAN y a otros rivales a replantear estrategias, tácticas y sistemas de defensa aérea, ante la posibilidad de enfrentarse a una flota numerosa, moderna y coordinada. El Su-30SM-2 no es solo un avión. Es el símbolo de la resiliencia rusa y de su capacidad para resurgir de la presión económica y geopolítica. Cada rugido de motor que sale de los hangares de Irkutsk representa la voluntad de un país de mantener el control de sus cielos, adaptarse a nuevas amenazas y demostrar que, cuando se trata de poder aéreo, la estrategia y la modernización constante pueden superar las limitaciones impuestas por sanciones o escasez de recursos. El Su-30SM-2 no solo redefine la capacidad militar rusa, sino que cambia la percepción del poder aéreo en Europa y Asia Central. Con misiles hipersónicos como el R-37M y sistemas de control digital integrados, la aeronave puede atacar objetivos a más de 300 kilómetros mientras se mantiene prácticamente invisible al radar enemigo. Esto no solo asegura superioridad en combates aéreos, sino que obliga a cualquier adversario a replantear sus tácticas, inversiones y defensas, porque enfrentarse a un Su-30SM-2 no es solo un desafío tecnológico, sino una prueba de estrategia y coordinación. La producción masiva en Irkutsk significa que Rusia puede mantener un flujo constante de cazas modernizados, reemplazando unidades perdidas y ampliando su presencia en regiones críticas. Bases en Kaliningrado, Crimea y la frontera occidental ahora reciben regularmente nuevos Su-30SM-2, cada uno listo para integrarse en operaciones conjuntas con Su-35 y Su-57, creando una red aérea prácticamente imbatible. Esta sincronización de flotas transforma cualquier enfrentamiento en un escenario donde la coordinación y la velocidad de reacción son tan decisivas como la potencia de fuego. A nivel geopolítico, la modernización del Su-30SM-2 es un mensaje claro. Rusia no depende de importaciones y puede producir cazas de alto rendimiento a un coste eficiente, ampliando su fuerza aérea sin comprometer su economía militar. Aliados como Bielorrusia y Kazajistán ya comienzan a recibir estos cazas, mostrando que la influencia de Moscú sobre el poder aéreo regional se fortalece. Mientras Occidente evalúa costos, restricciones y alianzas, Rusia ya tiene cazas capaces de dominar el espacio aéreo y coordinar ataques simultáneos con precisión quirúrgica. El Su-30SM-2 es más que un caza. Es un símbolo de resiliencia, soberanía tecnológica y estrategia futurista. Cada rugido de motor en los hangares de Irkutsk representa años de desarrollo, ingeniería avanzada y preparación para conflictos modernos.
Este avión demuestra que dominar los cielos no se trata solo de tener la tecnología más avanzada, sino de integrarla de manera inteligente, eficiente y en masa. La pregunta final que resuena tras cada vuelo de estas máquinas es clara. Si cientos de Su-30 SM-2 surcan los cielos, ¿quién se atreverá a desafiar la supremacía aérea rusa? En un mundo donde la guerra aérea evoluciona más rápido que nunca, el Su-30 SM-2 marca la pauta. Velocidad, precisión, furtividad y poder de fuego. Los cielos del futuro no estarán determinados solo por la innovación tecnológica, sino por la capacidad de un país de adaptarse, resistir y modernizar sus fuerzas de manera estratégica. Y desde el corazón de Irkutsk, cada motor encendido recuerda que Rusia sigue viva, sigue luchando y está lista para desafiar a cualquiera que intente cuestionar su dominio aéreo. El cielo se despliega como un océano interminable de metal y aire comprimido, donde la luz del sol se filtra entre nubes densas y el viento corta con la precisión de un cuchillo. Cada ráfaga parece medir la resistencia de los aviones, cada nube es un obstáculo y un punto de referencia en un duelo que no admite errores. Dos águilas de acero surcan este espacio infinito. El F-15 Eagle, símbolo de potencia y fiabilidad occidental, y el Su-27 Flanke, imponente representante del ingenio y la fuerza aérea rusa. Su encuentro es una danza mortal. Cada giro, cada ascenso, cada descenso, es un cálculo preciso entre la vida y la derrota, un duelo donde la estrategia se mide en centésimas de segundo. El F-15 trepa vertical con determinación, buscando imponerse desde la altura. Su motor ruge con fuerza, y la cabina vibra bajo la presión del aire que lo envuelve. El Su-27 lo sigue de cerca, como un depredador que conoce perfectamente cada movimiento de su presa. La primera curva revela una ligera ventaja para el Flanke, aprovechando su morro más cerrado y sus giros más precisos. Sin embargo, el Eagle responde en el segundo círculo, mostrando que la superioridad no se mide solo en tamaño o potencia, sino en inteligencia, control y reflejos calculados. El primer roce de cola recuerda al piloto que cada instante es crucial. No es un impacto devastador, pero es suficiente para marcar la línea entre la seguridad y el peligro. Los sistemas del F-15 empiezan a vacilar. El radar titubea, el control de vuelo se vuelve errático, y el aire acondicionado cede ante la tensión. Cada decisión requiere cálculo extremo. Un ascenso demasiado agresivo podría dejar al Eagle expuesto. Un giro mal ejecutado podría regalar la ventaja al Flanke. Aún así, el piloto mantiene la calma, ajustando timón, potencia y actitud del avión con precisión casi instintiva. La danza continúa. El Flanke, con su tamaño imponente, absorbe impactos menores y sigue atacando, presionando con ferocidad. El Eagle, aunque afectado, demuestra su reputación de robustez y resistencia. Cada maniobra es un recordatorio de que la guerra aérea es mucho más que potencia bruta. Es anticipación, estrategia, reflejos y temple. Cada ascenso, cada descenso, cada giro y cada cruce son un pulso entre máquinas y mente, un test de habilidad donde la paciencia y la agresividad se alternan en segundos que parecen eternos. El viento silba alrededor de las alas, los motores rugen como bestias salvajes y la cabina vibra bajo la presión del combate. La altura, la velocidad y el ángulo de ataque se combinan para crear un equilibrio frágil. El piloto del F-15 siente la vibración de cada maniobra, nota cómo el Su-27 busca cada oportunidad para adelantarlo, y debe responder con movimientos precisos, casi coreografiados, para mantener la ventaja. Cada instante es una prueba de resistencia física y mental. Cada decisión, una elección entre la vida y la derrota. El primer bloque del combate termina con ambos cazas manteniéndose en tensión máxima. El cielo es un lienzo donde la estrategia y la audacia se dibujan en estelas de vapor y fuego, donde el rugido de los motores marca el ritmo de un duelo que apenas comienza. La batalla está lejos de terminar, pero queda claro que ninguno de los dos cederá fácilmente. Cada piloto sabe que la próxima maniobra, cada giro y cada ascenso, podrían definir quién dominará el cielo en este duelo de águilas de acero. El combate se intensifica y el cielo se siente más compacto, casi opresivo, como si cada nube, cada ráfaga de viento, conspirara para hacer más dramática la batalla. El Su-27 despliega toda su agresividad, aprovechando su morro más cerrado y su capacidad para giros más cerrados,
obligando al F-15 a maniobrar con precisión absoluta. Cada movimiento es calculado al milímetro. Un giro demasiado amplio, un ascenso demasiado rápido, cualquier error podría significar quedar expuesto al disparo del adversario. El Eagle debe reducir su perfil al mínimo para convertirse en un blanco más pequeño, esquivando, subiendo y bajando sin descanso. Un momento crítico se produce cuando el F-15 comienza a mostrar signos de desgaste. Uno de sus motores pierde RPM momentáneamente. El radar falla y el sistema ACS titubea. La cabina vibra bajo la presión y el piloto siente el pulso de la aeronave como si fuera propio. Cada maniobra requiere concentración máxima. Cada segundo es vital. El flanque, percibiendo la vulnerabilidad, incrementa la presión, acercándose, cruzando su morro, buscando la mínima apertura que le permita tomar la ventaja. Sin embargo, el Eagle, incluso con sus sistemas intermitentes, responde con una precisión casi instintiva, ajustando potencia, timón y ángulo de ataque para mantener la lucha viva. La batalla se convierte en un combate circular, un intercambio vertiginoso donde la ventaja cambia de lado en cuestión de segundos. El rugido de los motores resuena como tambores de guerra mientras ambos cazas giran, ascienden y descienden, dejando estelas de vapor que se entrelazan en el cielo. Cada maniobra es un juego de reflejos y estrategia. El flanque busca colocarse detrás del Eagle, pero este anticipa cada movimiento y neutraliza los intentos, forzando al Su-27 a maniobras cada vez más arriesgadas. La tensión es máxima. La sensación de que cualquier segundo puede cambiar el destino de ambos aviones se hace palpable. En medio de este intercambio incesante, cada piloto comienza a leer los movimientos del otro como un ajedrez en 3 dimensiones. El flanque se mueve agresivamente, pero el F-15 responde con paciencia calculada, usando su potencia y maniobrabilidad para bloquear los ataques y buscar aperturas. Cada ascenso vertical, cada giro cerrado, cada cruce de morros es un enfrentamiento entre audacia y control. La presión física y mental es abrumadora. La fuerza G en los giros, la vibración del avión, el ruido del motor y el viento cortante se combinan en un escenario donde la concentración absoluta es la única opción. Y aún así, ninguno cede. La batalla es un equilibrio continuo entre ofensiva y defensa, agresividad y paciencia, donde cada error se paga con segundos que pueden significar la derrota. Cada centímetro de espacio aéreo se aprovecha al máximo. Cada maniobra es decisiva. La sensación de riesgo es constante. Un giro mal calculado podría colocar al F-15 a merced del flanque. Un ascenso demasiado lento podría ceder ventaja a la máquina rusa. El piloto del Eagle debe mantener la calma, ajustando cada movimiento, anticipando la agresividad del flanque y usando la resistencia y potencia de su avión para sobrevivir y buscar el momento de contraatacar. Mientras los cazas giran en círculos, ascendiendo y descendiendo sin cesar, el cielo se convierte en un lienzo de tensión palpable. Las estelas de vapor dibujan la coreografía de un duelo que no admite errores, donde cada maniobra es un capítulo en una historia de velocidad, estrategia y supervivencia. La batalla circular alcanza su punto máximo, y queda claro que la ventaja puede cambiar en un instante, que la superioridad es efímera y que la combinación de habilidad, reflejos y audacia es lo único que decide quién domina en el aire. El enfrentamiento final alcanza su punto culminante. El F-15, utilizando toda su potencia y maniobrabilidad, logra superar al Su-27 en vertical, cruzando su morro sobre el adversario y tomando la posición dominante. El flanque, presionado y sin margen de maniobra, intenta reaccionar, pero cada ascenso y giro es neutralizado. La maniobra conocida como la hoja invertida encuentra su objetivo, y el piloto del Su-27 se ve obligado a eyectarse. El cielo, que hasta entonces vibraba con intensidad, queda finalmente en calma. El Eagle se eleva, intacto pero marcado por la batalla, mientras el flanque se aleja como recordatorio de su potencia y resistencia. Cada minuto de este duelo ha demostrado lo rápido que puede cambiar la ventaja, como la superioridad es efímera y como la combinación perfecta de habilidad y máquina define quién domina en las alturas. Y mientras el sol desciende sobre las nubes, queda la pregunta: en un duelo donde la estrategia, la fuerza y la audacia se entrelazan, ¿quién realmente domina? La guerra aérea no ofrece respuestas simples, solo momentos grabados en el cielo que permanecen como testigos de valentía,
precisión y control absoluto. Imagina este cielo helado de enero de 1986. El horizonte está limpio, casi vacío, pero los radares soviéticos captan una presencia imposible. No es un avión común. Es un fantasma que desde hace 2 décadas burla todas las defensas de la Unión Soviética. El SR-71 Blackbird, el avión espía más rápido y más alto jamás creado. En el imaginario popular, muchos creen que el MiG-25 fue quien le cerró el paso, pero la verdad es mucho más compleja, más oscura y más irónica de lo que se ha contado. La historia real de cómo el Imperio Soviético trató de cazar al intruso revela no solo la desesperación tecnológica de una época, sino también cómo un nuevo interceptor acabó siendo tan peligroso para sus propios pilotos como para los enemigos. Y, a pesar de todo, ese aparato selló para siempre el cielo de su nación. La Guerra Fría no solo fue un pulso nuclear en tierra. Fue, sobre todo, una guerra de sombras en el cielo. En 1966, Estados Unidos desvela al mundo su arma más intimidante, el SR-71. Un avión que parece de ciencia ficción, capaz de volar a más de Mach 3, alcanzando 27.000 metros de altura, donde el cielo ya no es azul sino negro. Desde allí, observa, fotografía, escucha. Para el Pentágono es un ojo omnipresente. Para la URSS, una pesadilla sin antídoto. Ni sus misiles tierra-aire ni sus cazas podían alcanzarlo. Durante años, el Blackbird fue intocable. Pero en 1970, en los hangares soviéticos aparece la supuesta respuesta, el MiG-25. En papel, es un monstruo. Velocidad máxima teórica Mach 3,2. Aunque nadie podía mantenerlo sin que los motores y el fuselaje comenzaran a morir. Su límite real, Mach 2,8. Suficiente para superar a cualquier otro caza del planeta. Cuando las primeras fotos llegan a la CIA, el pánico estalla. Ven aquellas alas enormes y creen que los soviéticos han creado un depredador ágil y letal. Estaban equivocados. Esas alas no eran para maniobrar, sino para mantener en vuelo un coloso de 38 toneladas que, a baja altitud, se arrastraba torpemente. Su aviónica y sistemas de armas eran mediocres. No era un cazador del Blackbird, era apenas un espantapájaros supersónico. Sin embargo, el MiG-25 no fue un fracaso absoluto. Su mera presencia forzó a la inteligencia estadounidense a sobreestimar su amenaza, y con ello, subió la tensión de la Guerra Fría. Pero los soviéticos sabían que aquel avión no bastaba. Para cazar al fantasma se necesitaba otra criatura, un depredador completamente nuevo. Así nace el MiG-31. Curiosamente, no como reemplazo directo del MiG-25, sino del Tu-128, aquel enorme interceptor que solo había derribado un globo espía en toda su historia. El nuevo diseño debía cumplir 4 misiones: interceptar en segundos cualquier amenaza detectada, destruir misiles de crucero o helicópteros a baja altura, escoltar a los bombarderos estratégicos en vuelos de largo alcance, y por último, convertirse en un radar volante, un mini AWACS en zonas sin cobertura terrestre. Pero la historia se complica en 1976. Un piloto soviético, Víctor Belenko, deserta a Japón con su MiG-25. El avión más secreto de la URSS cae en manos occidentales. Durante 67 días, los ingenieros lo desmontan y descubren que lo habían sobreestimado. Sin embargo, Belenko advierte, están construyendo algo nuevo. Apenas unas semanas después, el prototipo del MiG-31 vuela por primera vez. Su aspecto engaña, alas casi idénticas, un fuselaje incluso más pesado, pero bajo esa piel se esconde un salto tecnológico. El MiG-31 no es más rápido que su predecesor en cifras absolutas, pero su velocidad a baja cota es brutal, 1500 km por hora frente a los 1100 del MiG-25. Su ascenso es casi vertical, 288 metros por segundo, contra apenas 60 del SR-71. Puede trepar como un cohete hacia su presa. Tiene 3000 kilómetros de alcance, y puede repostar en vuelo, ampliando 2000 más. Pero lo que realmente cambia las reglas es su radar. El primer caza del mundo con barrido electrónico activo. Capaz de detectar objetivos a 200 kilómetros,
rastrear 10 a la vez y atacar 4 simultáneamente. Además, actúa como nodo de mando. 4 MiG-31 coordinados pueden controlar un frente de casi 1000 kilómetros. Su misil R-33, gigantesco y preciso, lo convierte en un francotirador aéreo. En 1979 entra en servicio. El Blackbird sigue volando, pero ya nada es igual. Nunca se disparó un solo misil contra él. Y sin embargo, la sola existencia del MiG-31 bastó para contenerlo. Ya no podía sobrevolar territorio soviético con impunidad. El fantasma encontró por fin un perro de presa capaz de olfatearlo en la estratosfera. Y así llegamos a aquel 31 de enero de 1986. En una base soviética suenan las alarmas. No es un ejercicio. Un SR-71 se acerca. El piloto Mikhail Miaki recuerda el caos. Órdenes a gritos, mecánicos corriendo, motores rugiendo. Su MiG-31 despega. El radar engancha al Blackbird a 120 kilómetros. Volando a 16.000 metros. Miaki asciende casi en vertical. Lo alcanza en la frontera. Afirma que lo vio con sus propios ojos, a apenas un respiro de distancia. 1 metro más allá y habría lanzado sus misiles. Pero aquel día, el Blackbird no se atrevió a cruzar. El 3 de junio del mismo año, la escena se repite. Otro MiG-31 intercepta un SR-71 sobre el mar de Barents. Esta vez lo escolta, lo vigila, lo obliga a respetar la línea invisible. Fue la última vez que un Blackbird sobrevoló territorio soviético. Poco después, el programa se cancelaría. El MiG-31 había ganado la partida, no con fuego, sino con presencia. Pero la ironía es cruel. El verdadero rival del SR-71 no fue un avión, sino los satélites espía que, desde el espacio, ofrecían una visión aún más amplia sin arriesgar vidas. Para cuando el MiG-31 selló el cielo soviético, la inteligencia estadounidense ya miraba desde órbitas inalcanzables. Y sin embargo, el depredador soviético guarda su propia cicatriz. El 26 de abril de 2017, en unas maniobras, un fallo en el sistema hace que un MiG-31 dispare un misil R-33 contra su compañero. Ambos pilotos se eyectan. El único derribo confirmado en toda su historia fue contra uno de los suyos. Hoy, casi medio siglo después, el MiG-31 sigue en servicio. Rusia prepara a su sucesor, el MiG-41, un interceptor de sexta generación que, según los rumores, superará Mach 4. Sí al MiG-31 lo llamaron Foxhound. Subhueso, al nuevo y lo apiden very fast. Quizá un nombre ingenuo, quizá un guiño. Pero lo cierto es que la herencia del depredador soviético sigue viva. El Blackbird fue el fantasma indomable de la Guerra Fría. El MiG-31, el sabueso que nunca lo derribó, pero lo obligó a retirarse. Una batalla sin disparos, una victoria silenciosa. Y tal vez, esa sea la forma más pura de poder. No destruir, sino contener.